profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:45. Saludamos a la legisladora de ADN, Inés Alarcón. Le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, la relación del gobierno con otros partidos políticos, particularmente la bancada correísta, el social cristianismo, en momentos en los cuales el gobierno ingresa ya en su fase final para este periodo. Vendrán luego las elecciones y en el Parlamento hay preocupaciones también de carácter electoral. Le damos la bienvenida y le escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto compartir esta mañana. Un saludo atento al pueblo ecuatoriano. Bueno, sí, en efecto, se ha podido visualizar en la Asamblea Nacional, han existido ciertos elementos en los cuales han dejado claro, ¿no?, las posturas de ciertas bancadas políticas, como por ejemplo el día de ayer un cambio de orden del día ingresado por la bancada ADN para rechazar lo que ha sucedido en las elecciones del pueblo hermano de Venezuela, en donde únicamente una bancada votó en contra, los señores de Pachacutic también, en donde por supuesto nosotros, como más de allá de funcionario público, como ciudadanos y como seres humanos, podemos ver lo que está sufriendo Venezuela, lo que sufre su gente, lo que sufre al no poder tener el derecho a elegir, al no poder vivir en un pueblo democrático. Y este tipo de actuar de parte de ciertas bancadas en la Asamblea Nacional sí provoca realmente que haya estas diferencias. Son diferencias ideológicas, por supuesto, muy marcadas, que se dan en la Asamblea Nacional, pero es justamente porque hay otra forma de mirar la democracia y otra forma de mirar las elecciones y, por supuesto, totalmente en contra de una dictadura por nuestra parte. Sí, vamos a referirnos sin duda a este tema en el cual con 78 votos afirmativos, 34 negativos, 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de ayer esa resolución planteada por el legislador Diego Matovelle sobre el apoyo a Venezuela tras las elecciones presidenciales, con los detalles que usted señala, los votos negativos del correísmo. Pero quisiéramos referirnos a la situación tensa que se da en la Asamblea entre el Gobierno Nacional y la Asamblea, cuando hay diversos temas siempre importantes para el país que se ventilan, pero al momento la Asamblea en buena parte se encuentra más concentrada en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, bueno, no es algo que nos sorprende. Sabíamos que era un periodo corto, estamos cumpliendo un periodo de transición, estamos a puertas de una campaña electoral. Cada partido político está viendo ahora por los intereses, por sus agendas partidistas. Lo sabíamos que iba a pasar. Por eso justamente en los primeros meses se trató de consensuar, se trató de llegar a puntualizaciones importantes para que proyectos de ley que hoy son beneficiosos para el país se puedan aprobar adecuadamente. Sabíamos que con el pasar del tiempo cada quien ya iba a estar más enfocado en esta campaña electoral que se viene. No es algo nuevo, nosotros ya pensábamos que iba a suceder. Lo que sí nos ha sorprendido es esta persecución política que se vive en contra de los ministros de gobierno. Por ejemplo, me referiré a un caso puntual, a la ministra Palencia, en donde claramente se puede ver que hay una persecución política. Yo tengo el honor de presidir la Comisión de Seguridad. La Ley de Seguridad Pública del Estado, en el artículo 24, habla sobre la rendición de cuentas semestral de los ministros. Ni siquiera a la ministra se le ha permitido rendir cuentas semestrales, como lo dice la ley. Antes de ello, le colocaron un juicio político. Ni siquiera el primer semestre de funciones le han permitido rendir cuentas. Y ya tiene dos juicios políticos en su contra. Entonces, ese tipo de accionar sí mina el trabajo de la Asamblea Nacional, sí mina la imagen institucional de la Asamblea Nacional. Recordemos que fue una Asamblea Nacional que se fue con el 2% de aprobación a la casa tras una muerte cruzada.
Ahora, asambleísta, precisamente uno de los cuestionamientos por parte de la Asamblea Nacional, que además llega a manera de juicio político al interior del Parlamento, pasa por lo que hemos visto en estos días, esa bajísima ejecución presupuestaria, sobre todo en defensa. Uno de los problemas más profundos que enfrenta este país es precisamente el de la inseguridad, y la ejecución presupuestaria es realmente baja. En algunos casos ni siquiera llega al 1%. Sí, en efecto, como nosotros podemos determinar, debemos esperar a que haya una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Justo el día de hoy tengo la rendición de cuentas de Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, en donde claramente se habla de la ejecución presupuestaria, en donde claramente se habla de las políticas públicas que se han adoptado para este trabajo. Si bien es cierto, el Ministerio de Interior se comunica con la ciudadanía, la ministra Palencia ha indicado que tenemos un 19% menos de muertes violentas en relación al año anterior, pero también el pueblo ecuatoriano tiene que saber, y bueno, y conoce, y estoy segura que también lo entiende, que hay 7 meses de gestión, que estamos luchando aquí voy a poner un ejemplo que siempre dicen y nos comparan con El Salvador. El Salvador luchaba contra pandillas. Nosotros luchamos contra narcoterroristas, contra narcotraficantes que están en la Ciudad de México, que incluso ellos manejan cantidades inimaginables de dinero. Ahora, ¿qué pasa con nuestro país? Nuestro país es parte de esta pelea de territorio. Somos un país de tránsito para la droga, somos un país costanero que para ellos es un paraíso que haya todos estos conflictos políticos internos, y justamente por ello se ha perpetrado incluso la corrupción en la política, en la justicia, en todas partes de este nivel de infiltración de estos grupos de GDO, que no se va a solucionar en 7 meses, que no hay una receta mágica de abrir y cerrar los ojos. Pero si a eso asambleísta se suma que hay muy poca ejecución presupuestaria, es decir, los recursos están ahí, pero no se están ejecutando precisamente para poder enfrentar esta inseguridad. Sin duda alguna esa no va a ser la solución, menos una solución inmediata, pero sin ejecución presupuestaria nos queda varias dudas. Sí, por supuesto, es importante una ejecución presupuestaria, y en eso coincido completamente de acuerdo. Entiendo que hay una comisión que están revisando cuál es el accionar que ha tenido el Ejecutivo en temas, en todos los temas que se han venido manejando, porque se han creado comisiones a diestra y siniestra en la Asamblea Nacional. Justo hoy, como les comento, tengo la rendición de cuentas, porque así la ley lo exige. Después de 6 meses de gestión, tiene que haber una rendición de cuentas y comprobarse la ejecución presupuestaria. Nosotros, como Comisión de Seguridad, entregaremos un informe para ver qué tan reales son estos valores, para estos porcentajes que se van entregando, y por supuesto que la ciudadanía también pueda conocer, porque en cualquier parte, sea público o privado, primero tenemos que dejar que haya un tiempo de gestión para de ahí hacer una valoración del mismo. En la Comisión de Seguridad, ¿cómo ven ustedes el avance de este conflicto armado interno? Hay estas lecturas de la baja utilización del presupuesto. El gobierno ha dado a conocer cifras de una disminución significativa en muertes violentas en Ecuador y de la captura de varios líderes de bandas que han sido determinados por los estamentos de seguridad de Ecuador como personas claves en el desarrollo delincuencial en este país. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la evaluación que hacen en esta comisión? Bueno, nosotros hemos tenido 3 sesiones reservadas que no pueden ser públicas, justamente porque es información de seguridad nacional, en donde nosotros hemos evaluado. No voy a referirme al Plan Fénix porque eso es un nombre. Lo que debe haber y existe es un plan de seguridad, y ese plan de seguridad se ha venido desarrollando con normalidad. Por supuesto que es un proceso, vuelvo a repetir, no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sí hay un proceso, hay un trabajo en territorio, hay las cifras que se nos han sido presentadas, que como vuelvo a indicar han sido información reservada, que no la puedo revelar, pero sí hay un trabajo de por medio. Yo espero sacar un informe después de todo lo que se viene evaluando, entregarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, y por supuesto con la ayuda de ustedes también, los medios, que se pueda transparentar toda esa cortina de humo que se ha abierto a través de la seguridad, que si bien es cierto, es nuestro principal problema, y de ahí
es el vértice para muchos problemas más que hay en el país, pero puedo garantizarle que hay un trabajo de territorio, que hay un trabajo por parte de los señores ministros y hay un trabajo fuerte y contundente por parte del presidente de la República. Ahora los temas de seguridad siguen preocupando. Cuenca, que de alguna manera se mostraba en cuanto a estos temas como una especie de burbuja en el país, tiene grandes preocupaciones. Hay tres asesinatos, tres actos de sicariato que se han dado en estos últimos días, al punto de que para el día de hoy ha convocado en forma urgente el alcalde de la ciudad a la COE local para tratar estos temas, invitando además a los diferentes estamentos ciudadanos a asistir el día de hoy, pues hay preocupación de que la situación pueda tomar ribetes parecidos a los que se están dando ya en otras ciudades de Ecuador. Sí, justamente, y es parte fundamental de los GATS, ¿no? Que también tomen responsabilidad en parte de la seguridad. Si bien es cierto, el gobierno nacional genera la política pública, la parte de los GATS, los municipios también deben ser parte fundamental en la seguridad con las ordenanzas que se presenten en las diferentes ciudades. También ellos deben generar este sistema de seguridad para los diferentes barrios, en todo lo que representa los municipios. Nosotros estamos de acuerdo que se generen estas reuniones, que deben ser reuniones más repetidas, porque este tema de la seguridad es transversal y nos compete a todos, y compete al gobierno nacional, compete a los municipios y a los ciudadanos también. Entonces, qué bueno que se hayan reunido. Estas reuniones deben ser, para mí, de acuerdo a cómo se está viviendo en cada ciudad. Cada alcalde y cada GATS deben ser responsables también de parte de esta seguridad ciudadana, cuáles son y cómo se están llevando las acciones a favor de la seguridad. Retornemos a los temas políticos. Usted se refirió ya a ese proceso en contra de Mónica Palencia y a la sustanciación del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Valentina Centeno, jefe de su bancada, ha señalado de un pacto entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana para recomendar juicio político a los ministros del gobierno de Noboa. Y el día de ayer, Patricio Chávez, legislador de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Transparencia, expuso conclusiones que se habrían sacado en su comisión del informe de fiscalización sobre el acuerdo de gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y se propone allí también llevar a juicio político a Juan Carlos Vega. Señala en ese informe que el Fondo Monetario Internacional cobra por un préstamo que se constituye una usura internacional. Esto dijo el legislador, señalando que la responsabilidad recae sobre el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, al inobservar el mandato constitucional. ¿Qué piensa ADN sobre esto? Bueno, yo coincido completamente con las palabras de nuestra jefa de bancada. Existe esta persecución, vuelvo a repetir el caso puntual de la ministra Palencia. Sabían que no tenían los votos cuando iniciaron el primer juicio político, porque era algo irracional que por defender la soberanía y la dignidad de nuestro país pongan un juicio político en contra de la ministra Palencia. Por hacer respetar la justicia interna del país, pongan un juicio político en contra de la señora Palencia. Sabían que no tenían los votos, tengo que encontrar otro motivo para que haya los votos, porque es parte para ellos de golpear al gobierno, pero lo que no se dan cuenta es que no golpean a un gobierno, desestabilizan un país con minar a los asambleístas, a conminar a los señores ministros. ¿Qué hacen los asambleístas que saben que están a puertas de una campaña? Tratar de que el presidente que está en curso quede mal por cualquier motivo para que se debiliten las próximas elecciones. Es un juego que ya lo han venido haciendo mucho tiempo, porque para ciertos partidos políticos, si ellos no son el Mesías, si ellos no son el salvador del país, nadie más puede hacerlo. Y por llegar a ese fin, son capaces de incendiar el país. Justamente hoy día estaba viendo yo una entrevista del señor Arauz, en donde él habla y dice que la revolución ciudadana, el socialismo, debería no quedarse 4 años, 50 años en el poder. Porque a eso quieren llegar, porque cualquier cosa que no sea del partido político de ellos, cualquier cosa que no sea ellos como salvadores, no sirve. Y cualquier trabajo que se venga haciendo a favor de la ciudadanía, si no es por parte de ellos, no sirve.
Hay un trabajo por parte del Ministerio de Defensa, perdón, de Finanzas del Ecuador, por supuesto que hay trabajo de parte de los ministros, pero señores, hasta la ley dice, espere el primer semestre para evaluar ese trabajo. Antes del primer semestre ya tienen juicios políticos. Ahora, asambleísta, de la mano de este intento de juicio político al ministro de Finanzas está también la intención de declarar ilegítimo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta es otra propuesta. Sería importante conocer qué implicaciones tendría para el país esta declaratoria de ilegitimidad del acuerdo con el FMI cuando los recursos ya están llegando al país y cómo se está tramitando o trabajando este tema al interior de la Asamblea. Bueno, recordemos que no pueden, la Asamblea Nacional podrá exhortar, podrá conminar para que se declare ilegítimo, pero esto es una acción netamente del Ejecutivo y el Ejecutivo es quien ha tomado las decisiones en base a nuestro país, pero este acuerdo no es del presidente Noboa, este acuerdo viene de anterior. En 7 meses el presidente no ha logrado este acuerdo. Lo que el presidente ha venido haciendo es tratando de mejorar la administración pública con lo que ya está. Porque por supuesto que el pueblo ecuatoriano quiere que haya una mejor estabilidad y salud financiera en nuestro país. Recuerde que recibimos una caja fiscal con menos 4.500 millones de dólares. Y esperamos, y como en palabras del ministro de Finanzas, que este año por lo menos terminemos con una caja sin este déficit tan alto, aunque no con valor a favor, pero sí por lo menos con un déficit no tan alto. Usted, yo, cualquier ecuatoriano que ahora nos esté escuchando, cuando tenemos deudas, cuando estamos sobreendeudados, lo único que queremos es tratar de salir de ellos y mejorar nuestra salud financiera. Y eso le compete al Estado aún mayor más para que pueda generar políticas públicas, para que pueda invertir en desarrollo social, para recomponer el tejido social que lastimosamente hoy se ha visto tan denigrado en nuestro país. Pero comienza por mejorar nuestra salud financiera. Y vuelvo a repetir, este trabajo que se viene haciendo para recuperar la salud financiera de nuestro país ya es algo que vino implementado en gobiernos anteriores y que el presidente ha tratado de sacar lo mejor de cada asunto para que pueda mejorar la salud financiera de nuestro país. Ingeniera Alarcón, quisiera preguntarle en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, ¿qué opina sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente y en Irán? El día de ayer se produjeron situaciones realmente graves y delicadas, entre ellas está el asesinato de Ismail Haniyeh, el dirigente político de Hamas, que fue asesinado en Irán, y esto plantea un riesgo de una escalada de los conflictos en Medio Oriente y también en la zona más hacia el este en Irán. ¿Puede esto ser incentivos para una conflagración de una mayor dimensión? No se descartaría incluso una conflagración de carácter mundial. En medio de esto está la situación de la vicepresidenta de Ecuador. Justamente el día de ayer, en forma paralela a que el gobierno sugería a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que los ecuatorianos no viajen hacia el Medio Oriente, a Líbano concretamente, y esto sin duda se extenderá a otros países, la vicepresidencia de Ecuador remitió el día de ayer una alerta debido a las crecientes amenazas en Israel. Han dicho muy claramente que la vida de la vicepresidenta de Ecuador y del cuerpo diplomático en Israel está en riesgo. Esto va más allá de declaraciones de carácter sensacionalista que han sido un tanto frecuentes. La situación en Medio Oriente es realmente seria. No debería el gobierno nacional, no debería comisiones como la que usted preside y la propia Asamblea Nacional solicitar al presidente Noboa ya un cambio con respecto a esta situación de la vicepresidenta de la República, cuya seguridad se encuentra realmente en riesgo. Sí, bueno, es lamentable lo que viven diferentes países con los conflictos que lastimosamente podemos ver en el mundo. Con respecto al tema de la señora vicepresidenta, yo entiendo que ellos han enviado las solicitudes a quien le corresponde, en este caso a Cancillería. Por supuesto,
soy una creyente de la diferencia de funciones y respetando la independencia de funciones también, cada quien tomará las decisiones que le competan. Nosotros como Comisión de Seguridad, lo que nosotros hacemos es crear marcos normativos para la seguridad nacional y para que se pueda generar política pública a nivel de seguridad nacional. Más bien vuelvo a repetir, es un tema que lo debe manejar por parte del Ejecutivo, la línea de Cancillería, de acuerdo a lo que la señora vicepresidenta entienda que es justo para el momento que se está viviendo y por supuesto siempre respetuoso de la independencia de funciones. Pero no cree que en este caso no debe haber independencia de funciones, sino más bien actuar con los pesos y contrapesos que existen para eso en la democracia. La Asamblea Nacional tiene que jugar su papel en estos temas también. Sí, por supuesto, y de hecho nosotros también, justo en el llamado que hicimos el día de ayer a que se respete la democracia del pueblo vecino de Venezuela, es justamente porque nosotros también vivimos ese impacto migratorio del pueblo venezolano en nuestro país. Entonces, no es algo que seamos nosotros ajenos. Pero también es importante que en este tema de la señora vicepresidenta hagan la documentación, las solicitudes a quien corresponda y en este caso yo entendería que es Cancillería y de acuerdo a ello se tomarán las decisiones que deban tomarse. Bien, queremos agradecerle por su presencia. A ustedes, muchas gracias, qué gusto compartir. Declaraciones de la legisladora Inés Alarcón, ella es asambleísta por la provincia de Pichincha por el Movimiento de Gobierno ADN y preside la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.